Buenas tardes, sí me están escuchando, ¿no? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ya, listo. Vamos a empezar hoy al menos unos 30 minutos para ir adelantando un poco de la clase de lo que es tratamiento, porque si no en 2 horas probablemente no avancemos. Entonces vamos a conversar un poco sobre aspectos generales de lo que es tratamiento de diabetes. A los que han rotado por aquí ven que el diabetes es una de las cosas que más se maneja y el conocimiento acerca de los medicamentos orales y el uso de insulina es muy importante. Yendo a eso entonces, actualmente nosotros sabemos que hay varios mecanismos que contribuyen a lo que es una glucosa alta en el paciente, ¿sí? Eh, Puede ser la disminución del efecto incretina, el aumento de la lipólisis con liberación de ácido graso, el aumento de la absorción de glucosa por los SGLT a nivel renal, la disminución en la captación de glucosa, en la sensibilidad a lo que es la glucosa, el aumento en la producción hepática de glucosa, lo que es el aumento de la secreción de glucagón, que inadecuadamente está aumentado en el paciente con diabetes. Entonces, como vemos, tenemos muchísimos mecanismos en los cuales nosotros podemos trabajar y justamente para cada uno de esos actualmente prácticamente nosotros tenemos una opción de tratamiento, como son las incretinas o conocidos también como DPP4, GLP1, los inhibidores de SGLT2, la metformina, las tiazolidinedionas que ya no hay en el mercado actualmente, aunque en algunos sí, la metformina y las sulfonilureas, ¿no? Que es el más común, el más conocido y el más antiguo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del tratamiento integral en pacientes con diabetes, nosotros primero tenemos que plantearnos algunos objetivos importantes, ¿sí? Porque la visión del tratamiento del paciente actualmente ya no es la visión glucocéntrica que existía antes, ahora el manejo es integral y por lo tanto el paciente no solamente tengo la meta de controlar la hemoglobina glicosilada y que esté en rangos normales, la meta del paciente va más allá, ¿ya? Porque se ha visto que solamente normalizar la hemoglobina glicosilada no disminuye tanto el riesgo cardiovascular como controlar todos los factores que le acompañan como es trastornos asociados, como es dislipidemia, como es hipertensión arterial, corregir conductas con riesgo, por ejemplo, tabaquismo, falta de actividad física, obesidad, contribuyendo hacia preservar o mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces es un punto importante. El foco no es solamente el control de glucosa, si bien obviamente es un punto importante para las complicaciones micro y macro, la presencia de dislipidemia, hipertensión u otras comorbilidades aumenta el riesgo cardiovascular y por lo tanto tienen que ser vigiladas y tratadas en conjunto. Obviamente los objetivos de control metabólico se tienen que individualizar en cada paciente y cada paciente va a tener una meta diferente. Puede ser que no es lo mismo la meta de un paciente con insuficiencia renal crónica, un paciente infartado o un paciente diabético joven. Las metas pueden ser diferentes por los riesgos que existen en cada grupo de pacientes, ¿sí? Y debo considerar, además de eso, el grado de reserva pancreática que tiene el paciente, las hormonas contrarreguladoras, las variaciones que voy a tener en la absorción de la insulina y las alteraciones en la absorción de alimentos. Entonces, como ven, no existe una receta específicamente para lo que es el tratamiento de diabetes en cada paciente, sino existe un paciente que se adapta a un tratamiento específico y que uno le puede ir mejor a uno que otro. En lo referente a la dieta, el abordaje convencional, la típica recomendación que nosotros damos aquí a veces en la consulta, termina siendo poco efectivo. Se busca, o la recomendación ideal sería recomendaciones individualizadas de un proceso de negociación con el paciente, programas a largo plazo y las recomendaciones de preferencia dice que deben ser escritas, ¿ya? Eh, es difícil educar a un paciente en consulta con solamente unos minutos de atención en los cuales se puede hacer solamente prescripción de medicación e indicaciones generales. Generalmente los pacientes no consideran muchos tipos de recomendaciones, no son individualizadas, son generales realmente, por lo tanto muchas veces no terminan haciéndolo y no terminan adaptándose a ese estilo de vida. Actualmente se está buscando evitar lo que es la definición dieta en el paciente, porque ustedes cuando escuchan dieta lo que entienden es que tienen que disminuir o dejar de comer, ¿ya? Lo que ahora se busca es indicar al paciente buscar una alimentación saludable y evitar la definición dieta para que de esa manera el paciente no sienta que se le está restringiendo el consumo alimentario. Obviamente, al ser un paciente con diabetes, el consumo de carbohidratos tiene que bajar definitivamente, pero la definición es algo que se está buscando hacer cambio ahora, ¿sí? Recomendaciones generales que ustedes van a encontrar dentro de la guía del ADA: corrección de sobrepeso, lo que se recomienda una pérdida de peso del 5 al 7%, se ha visto que ya da mejoría a todo lo que es hipertensión, a lo que es resistencia a la insulina, y a corto plazo las dietas bajas en carbohidratos son más efectivas que las dietas bajas en grasa. ¿Por qué? Saciedad, reducción de triglicéridos y aumenta el HDL colesterol, ¿sí?
consumo de fibra dentro de la dieta, por lo menos dentro de las recomendaciones igualmente van a encontrar una recomendación de 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías. Recuerden que la fibra retarda lo que es la absorción de lo que son los carbohidratos a nivel intestinal y por eso recomiendo su administración en conjunto para de esa manera disminuir los picos postprandiales de los valores de glucosa. La reducción de las grasas saturadas, al menos al 7% menos de las calorías totales, y como última instancia el uso de edulcorantes que pueden ser naturales o artificiales. El uso de edulcorantes es un poco discutido en la actualidad, pero se puede recomendar como un complemento a la alimentación saludable que el paciente va a tener. Pero no es el pilar realmente, pero puede ayudar. Dentro de lo que es diabetes con peso normal y reserva de insulina, entre comillas, porque un paciente con diabetes ya tiene una disminución de su reserva de célula beta, aun cuando pueda ser candidato a medicación oral, la recomendación general que ustedes siempre van a ver es una dieta con una cantidad de hidratos de carbono de 50 a 60 gramos, 15 gramos de proteínas y el resto compuesto principalmente por productos grasos, ¿ya? Generalmente lo que más se recomienda es una dieta mediterránea aparentemente, una dieta que es alta en frutos secos y tiene menos grasa saturada. La prescripción dietética debe entenderse desde la perspectiva de un trastorno crónico y eso es un punto importante porque se tiene que buscar una dieta o una alimentación saludable que el paciente sea capaz de sostener a largo plazo. No tiene de mucha utilidad que el paciente haga una dieta sumamente restrictiva por un periodo corto de tiempo y luego vuelva a una dieta que él considera que es su dieta normal. El objetivo de la dieta que el paciente tiene que hacer inicialmente o la alimentación que el paciente tiene que adaptarse es una alimentación permanente. No es una alimentación solamente temporal hasta obtener metas de glucosa y luego volver a la dieta tradicional. Entonces, para conseguir que el paciente sea capaz de adaptarse a una nueva dieta, no es algo que se va a conseguir a la noche a la mañana o en un solo trimestre. Es una negociación justamente que se tiene que ir haciendo continuamente con el paciente para que se vaya adaptando a la nueva dieta y de esa manera lo pueda sostener a largo plazo. Porque si ustedes de golpe intentan hacer un coste estricto, severo, en la dieta que antes tenía el paciente, que como se imaginarán es alta en carbohidratos, no va a funcionar. Entonces ustedes tienen que empezar disminuyendo la cantidad de la comida, las porciones principalmente, pero no restringiendo la ingesta de comida en el paciente. Solo como ejemplos nada más, dentro de lo que nosotros tenemos en lo que es gramos de carbohidrato, ya, con cantidad de hidratos de carbono, como vemos, dentro de los alimentos tenemos el arroz, ya, las porciones que tenemos de cada gramo de carbohidrato, a 15 gramos aproximadamente, galletas, ¿sí? Hablando de lo que son grupos de farináceos, las verduras, 200 gramos de berenjenas, equivalentes a 10 gramos de hidratos de carbono, mientras que lo que son farinas, la cantidad es mucho más alta por cada cantidad que nosotros tenemos. Dentro de lo que son grasas, como podemos ver, el aguacate, aproximadamente 60 gramos de lo que es el aporte de lo que es grasas, lo que son las margarinas también, como vemos tienen alta cantidad de grasas, por lo tanto tiene que haber una restricción, ¿sí? Recuerden que, aun con nosotros no ingiramos carbohidratos, pero vamos a ingerir grasa, si nosotros ingerimos en exceso, cualquier caloría que viene en exceso, va a terminar haciendo lo que es proceso de gluconeogénesis y consecuentemente va a ser un sustrato para glucosa. Entonces, al final, cualquier comida, sea en exceso, sea proteínas o grasas, puede terminar siendo sustrato para gluconeogénesis y por lo tanto aumentando el aporte de glucosa. Yendo a lo que es un poco algunos términos que ustedes van a encontrar tal vez dentro de la literatura médica, lo que es el índice glucémico, la definición justamente es la que está ahí, es el cociente entre el área bajo la curva de la respuesta glucémica por el alimento y la misma provocada en relación a un pan blanco, ¿sí? Se considera al pan blanco como referencia dentro de lo que es la elevación de glucosa luego de la ingesta de comida, ¿sí? Entonces, en comparación con lo que es la ingesta de pan blanco, aquí tenemos algunos alimentos y la carga glucémica que equivale, ¿sí? Como nosotros podemos ver, tenemos patatas hervidas que tienen un índice glucémico de 121, cereales 119, miel, panecillos, zanahoria, tienen un alto índice glucémico, lo que significa que van a producir una elevación importante en los valores de glucosa luego de la ingesta de comida, ¿sí? Pan blanco, como les dije, es la referencia en 101 y miren cómo eleva la glucosa el resto de productos.
Debajo de lo que es pan blanco tenemos azúcar, tenemos pasas, zumo de naranja, que como ven tienen un índice glucémico alto y por lo tanto van a producir una elevación importante de la glucosa luego de la comida. ¿Ya? Es solamente como referencia, como ejemplo. Yendo a lo que es el ejercicio físico, igualmente, no existe una receta. ¿Ya? Esto va a depender de cada paciente, dependerá de su capacidad física y de su estado cardiovascular sobre todo. Las características de la actividad puede ser aeróbico, puede ser musculación, ¿ya? Depende también la frecuencia y la regularidad que el paciente tenga para su realización. Regla general que ustedes van a encontrar en las guías ADA, unos 30 minutos a las 5 veces por semana o 150 minutos a la semana, repartidos en 3 días o repartidos a lo largo de 5 días, ¿ya? Las guías de la Sociedad Americana de Deportología indican que si yo quiero mantener mi peso, una actividad física de unos 150 minutos al día es recomendado. Si yo lo que busco no solamente mantener, sino tal vez perder, tiene que ser superior a 225 minutos a la semana, ¿sí? Entonces, 150 minutos es bueno para mantener el peso. Porque recuerden que ante todo el paciente en estos momentos va a hacer ejercicio de grado leve o moderado, tal vez caminata, tal vez unas caminatas más rápidas, pero si yo quiero perder, tiene que ser por lo menos 225 minutos semanales, ¿sí? Pero eso no es algo que el paciente lo va a conseguir de la noche a la mañana. Entonces, si inicialmente empezamos con 150 minutos semanales y luego vamos progresando en el tiempo de actividad del paciente, es una buena opción también. El ejercicio regular es beneficioso para el paciente, ayuda a disminuir los valores de glucosa. ¿Por qué? Porque el ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina. Al aumentar la sensibilidad de la insulina, yo mejoro la captación de glucosa. Como consecuencia, los valores de glucosa bajan. Esto puede significar en un diabético también el riesgo de hipoglucemia, sobre todo si está usando insulina. Entonces, esto sobre todo es un poco más dirigido en pacientes con diabetes tipo 1, en el cual existe un uso exclusivo de insulina y tienen un riesgo mayor de hipoglucemia que un paciente con diabetes tipo 2, en el que todavía tiene una reserva de célula beta. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan hasta aquí? O cosas tal vez que ustedes hayan escuchado respecto a lo que es un diabético y la dieta o lo que tienen que hacer, que les ha generado duda tal vez escuchar. Denis. Doctor, en esto del ejercicio me entra una duda porque, bueno, y si la persona no es tan obesa o es media así como, ni tengo, bueno, es un poco delgada, pero no tan delgada, no sé si me hago entender. ¿Esa persona necesitaría hacer los 150 minutos o estos 150 minutos equivale al ejercicio de no importa el impacto, sino importa la cantidad que se debe hacer o ahí cómo sería? No lo entendí, tal vez se refiere al equivalente a lo que implica hacer 150 minutos a la semana. Sí, o sea, hacer ejercicio, ¿es necesario obligadamente hacer los 150 minutos o depende de si el paciente es flaco o delgado o de ley así sea flaco o, o gordito, de ley se tiene que hacer los 150? Como regla general, en las guías ADA colocan justamente 30 minutos de actividad diaria, 5 veces por semana, un objetivo de 150 minutos semanales de ejercicio de leve, moderada intensidad. No hablan ahí de ejercicio de alta intensidad, obviamente, porque el tiempo tal vez puede ser más corto, ¿no? Pero en los pacientes diabéticos, por lo general, se habla de ejercicio leve, moderado, o sea, caminata o tal vez un trote ligero, pero no se habla nada, o sea, que sea de mayor intensidad. Entonces, en base a ese ejercicio de leve a moderada intensidad y un consumo de oxígeno menor en comparación con uno de alta intensidad, se recomienda 150 minutos a la semana. Pero obviamente esto va a depender si el paciente es un atleta, por ejemplo, te pongo, obviamente va a quemar muchas más calorías y va a perder peso más fácilmente con menos tiempo. Pero en este caso las recomendaciones son basadas en ejercicios de grado leve a moderada intensidad, ¿ya? Y por lo general, 150 minutos a la semana se recomienda en base a eso para mantener un peso, ¿sí? Más no generalmente conseguir perder peso con base a ese ejercicio. Ah, ya, gracias, doctor. A ver, ¿alguien más levantó la mano? Evelyn. Buenas tardes, doctor. Con respecto a los,
O sea, ¿qué tan recomendable sería utilizar los sustituyentes del azúcar como, por ejemplo, el Splenda, que son mencionados? Ya, a ver, lo que son ese tipo de productos te van a aportar poco realmente dentro de lo que es el control de glucosa, ¿no? Generalmente nosotros usamos este tipo de edulcorantes para la sustitución del azúcar en el café, algunos que tal vez ponen azúcar en alguna otra bebida, pero no representan el carbohidrato más importante que viene en cada horario de la comida, ¿no? Como son el arroz, lo que es el pan, lo que son carbohidratos más grandes y más complejos. Si bien puede ayudar en parte, unas 2 cucharadas de azúcar tienen más o menos unos 20 gramos, unos 15 gramos de carbohidrato, o sea, te puede aportar a lo largo del día, ¿no? Pero realmente no termina siendo el más importante, pero te puede ayudar. Ya, gracias, doctor. ¿Alguien más? Doc, una pregunta. ¿Cómo se podría proceder Levante en... la mano, ¿quién preguntó? Yo, perdón. Cristian, Chuquimar. Cristian, dígame. Ya, en caso de los pacientes que están condicionados a hacer ejercicio por problemas cardiovasculares, ¿qué se podría hacer? Ahí resulta un poco más complicado porque ellos va a depender ya de la relación con cardiología y la recomendación que ellos le den también por parte de cardiología, porque si ellos indican que no puede hacer ejercicio o tiene que hacer ejercicio de leve intensidad, nosotros tenemos que adaptarnos a ese tipo de ejercicio. Entonces ellos generalmente son los que dan la recomendación y trabajamos en conjunto. Suelen sugerir, o sea, que, por ejemplo, no trabajemos o no someterse a ejercicio de moderada intensidad. El paciente probablemente va a poder someterse solamente a caminar. Ahí sí, cuando ya tienen algún diagnóstico cardiovascular, infarto o algo, se trabaja en conjunto con cardio en las recomendaciones. Listo, Doc. Marco. Buenas tardes, Doc. Doc, una pregunta. A las personas, por ejemplo, que siguen una dieta keto, o sea, mejor dicho, para los diabéticos, ¿es recomendable hacer una dieta keto y más hacer ejercicio físico o no? La dieta cetogénica ante todo es una dieta de un tiempo limitado, o sea, no es una dieta permanente. ¿Vas a tener una pérdida de peso importante? Probablemente sí, pero luego vas a rebotar, porque no es una dieta a la cual te vas a adaptar en forma permanente. El paciente tiene una restricción calórica bastante importante con la dieta cetogénica, pero es una dieta demasiado restrictiva, entonces por lo tanto termina siendo solamente temporal y luego de eso vas a rebotar otra vez y probablemente vas a ganar peso de nuevo. Entonces es una dieta que en cierta manera te va a dar como ciclos en los cuales vas a perder y luego vas a ganar peso nuevamente, porque no te adaptas a la dieta cetogénica de forma permanente, es solamente temporal. Dieta cetogénica, por ejemplo, en diabéticos tipo 1 obviamente está contraindicado, porque si no ingiero carbohidratos voy a hacer cetoacidosis, no puedo hacer ese tipo de dieta. En el diabético tipo 2, por otro lado, o sea, algunos pacientes sí se someten a esa dieta y consiguen perder peso, pero luego terminan rebotando. ¿Pueden complementar con ejercicio? Sí, sí, lo pueden complementar. Por, al ser un diabético tipo 2 todavía tiene una base de insulina y por lo tanto el nivel de cetosis es menor, pero sí se puede complementar. ¿Ya? Ya, Doc, muchas gracias. Levantó la mano. Christopher. Sí, Doc, con esto respecto a la clase de ejercicios, yo por ejemplo he escuchado que, o sea, un ejercicio aeróbico lo único que ayuda es a eliminar ese, podríamos decirle, ese exceso de calorías que se pueden obtener en un día o alguna cosa así. Pero en el caso de la, en el caso de, por ejemplo, de hipertrofia muscular, eh, he escuchado que es mucho más conveniente porque al hipertrofiarse el músculo, tiene una mejor sensibilidad a lo que es la insulina y les va mucho mejor a estos pacientes. No sé si sea verdad o no eso. Ya, a ver, pensando en eso, nosotros si tenemos una mayor masa muscular, tenemos un sitio para mayor captación de glucosa y para mayor almacenamiento de la misma y para un metabolismo más acelerado en el paciente, porque el músculo consume más que la grasa y por lo tanto de esa manera yo sí voy a tener un mejor control en el paciente. Tal vez por ahí. Y, o sea, pero en sí, sí se sensibiliza más o porque, o sea, El claro músculo que es más va a tener sensible más que es captación, el pero músculo, probablemente, exactamente, al tener más masa muscular voy a tener un mayor sitio para captación de glucosa, el paciente va a ser más insulino sensible y por lo tanto sí, o sea, mejoraría bastante los valores de glucosa. ¿y por qué no les recomiendan mejor eso, hacer aeróbicos?
Porque para eso requerirías ganar una masa muscular bastante grande. Entonces, generalmente no todo paciente está dispuesto a someterse a hacer ejercicio de musculación todos los días hasta ganar masa muscular. No es igual que hacer ejercicio aeróbico, que lo puedes hacer en tu casa. Ya listo, Doc, gracias. Sí, obviamente es una buena opción, o sea, porque te vuelves más insulino sensible por la masa muscular que ganas, captas más fácilmente la glucosa y por lo tanto va mejor el valor. Pero el problema es que para eso obviamente se requiere, bueno, para ganar músculo se requiere una alta ingesta proteica para empezar, para ganar de esa manera una buena masa muscular y obviamente eso implica gimnasio y eso implica costos, a diferencia del ejercicio aeróbico, se lo puede hacer tradicionalmente dentro de casa si lo deseas, en base a una bicicleta estática, te pongo solo como ejemplo. ¿Verdad? Y lo que es musculación, ganar masa muscular, implica gimnasio, implica más tiempo. Pero Y con respecto a lo de los ejercicios con el propio peso, no se los sería puede tanto aeróbico, realizar. ¿no? Claro, los pueden realizar también. No está contraindicado. Y algunas veces sí se les recomienda realizar eso a los pacientes, siempre y cuando sean capaces de tolerarlo. Ok, Doc, gracias. Recuerden lo que dice aquí. Recomendación básica, 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada repartida. ¿Sí? Es la recomendación, justo como dice Christopher, en este caso para mantener el peso, pero para perder peso se requiere ejercicio de mayor intensidad. El ejercicio de musculación puede ayudar a mejorar la insulina sensibilidad porque aumenta la carga de músculo y disminuye la carga de lo que es reservas de tejido graso y de esa manera vuelve mejor la sensibilidad a la insulina. Entonces, si el paciente es capaz de hacerlo, pues por supuesto es una recomendación. ¿Ya? ¿Alguien más? Yeset. Doc, disculpe, buenas tardes. Una pregunta con respecto al ejercicio. ¿Algunos recomiendan hacer el ejercicio en ayunas? ¿Esto también estaría recomendado en los pacientes diabéticos o no? ¿O no importa el horario? A ver, por ejemplo, un diabético tipo 1 que se somete a hacer ejercicio sin ingesta de carbohidratos tiene un alto riesgo de hipoglucemia o hiperglucemia propiamente, dependiendo si hace aeróbico, que por lo general termina bajando los valores de glucosa, o musculación, que termina aumentando los valores de glucosa. Generalmente el ejercicio aeróbico baja los valores y el ejercicio anaeróbico de musculación sube los valores de glucosa. Entonces, por lo general, por ejemplo, un tipo 1 no se recomienda entrar a hacer ejercicio sin haber ingerido una cantidad de carbohidratos recomendada o con un valor de glucosa normal. En el caso del diabético tipo 2, tal vez se puede obviar un poco eso dependiendo del tipo de tratamiento que estés recibiendo. Lo que sí hace es mejorar la sensibilidad de la insulina a lo largo del día. Esa sensibilidad te puede mejorar, durar hasta 24 horas. Entonces, tal vez de acuerdo al ejercicio que el paciente realice, uno va regulando el tratamiento para evitar que realice hipoglucemias. Pero sería más en el tipo 2, pero en el tipo 1 se recomienda una ingesta de carbohidrato adecuada. Ya, Doc, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hablemos un poco de los antidiabéticos en los 15 minutos más que tenemos, ¿ya? Porque mañana vamos a continuar con esto. Tenemos varios medicamentos para la diabetes, como vimos de inicio. Vamos a empezar con el más tradicional que ustedes conocen, todo el mundo lo sabe, metformina, ¿ya? ¿Mecanismo de acción incierto todavía? Sí, un poco, pero sabemos lo que hace en sí, ¿ya? Y lo que hace es disminuir la neoglucogénesis hepática, aumentar la captación periférica de la glucosa, disminuir lo que es la secreción de insulina, aumentar o inhibir justamente consecuencia de lo que es la lipólisis, la lipogénesis. En resumen, la metformina aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Y al aumentar la sensibilidad a la insulina, disminuye los valores de glucosa a nivel plasmático porque favorece su captación, ¿ya? Eso se podría decir en forma general, ¿sí? ¿Actúa a nivel de la célula beta? No directamente realmente, actúa a nivel periférico mejorando la sensibilidad de la insulina, ¿ya? Y de esa manera mejorando la captación de glucosa. Se podría resumir de esa manera en este grupo de pacientes. ¿Cómo doy o cómo se administra? Vía oral. Dosis que van desde 500 hasta 2500 o 2850. Generalmente 2250 se considera una dosis efectiva. 2000 miligramos al día. Se puede iniciar con una dosis baja de 500 a 850 con un aumento progresivo, justamente por los efectos adversos que en algunos casos puede tener. Yo tengo una
extensa experiencia con la metformina, ustedes van a encontrar múltiples estudios, yendo ya desde el propio UKPDS, donde se usó justamente lo que es metformina. Algunos estudios incluso han hablado de la disminución de riesgo de cáncer con el uso de la medicación. Bueno, eso es un poco discutido, pero también se ha visto que se encuentra aparentemente un beneficio en ese punto, pero discutible, ¿sí? Pero definitivamente lo que es el control de la glucosa, no hay discusión que la metformina termine siendo muy útil, ¿sí? Eficacia, hablando de números, si yo quiero bajar la hemoglobina glicosilada, se asume que la metformina baja de un 1 hasta un 2% de valor de hemoglobina glicosilada, lo cual es bastante bueno. El riesgo de hipoglucemia es bajo porque no actúa a nivel de célula beta, actúa a nivel periférico mejorando la sensibilidad y por lo tanto el riesgo de hipoglucemia es bajo. ¿Me ayuda a perder peso? Aquí viene un punto interesante, porque ustedes deben haber escuchado que muchos pacientes usan metformina para ayudarles a perder peso. La verdad, el efecto en ese punto es un poco neutral, o en algunos casos se visto que produce pérdida, pero dentro de un rango que no se le cataloga como droga de obesidad, ¿sí? Mejorando probablemente la sensibilidad a la insulina, disminuyendo justamente lo que es la hiperinsulinemia que el paciente puede tener consecuencia de la diabetes y la resistencia a la insulina, puede ayudar indirectamente a mejorar el peso, recordando que la insulina es una hormona anabólica y en exceso favorece el peso. Por ahí podría ser probablemente el efecto, ¿sí? Pero ahí como droga específicamente de obesidad, la metformina no está catalogada como tal. Efectos adversos. Acidosis láctica, ¿sí? O problemas gastrointestinales, justamente, pero la verdad esto viene por un medicamento anterior de la metformina que fue la fenformina. Y el costo es bajo. Al momento nosotros en el mercado tenemos como 20 o más formas de metformina por las diferentes copias que existen de la marca original y por lo tanto tengo un precio muy económico para el consumo del paciente, ¿ya? Justamente los efectos adversos de los cuales les hablaba, acidosis láctica rara, la verdad eso ocurrió más principalmente con la fenformina, que ya no existe desde hace muchas décadas en el mercado. Efectos gastrointestinales son los que más frecuentemente el paciente suele tener, como diarreas, náuseas, flatulencia, dolor abdominal, por lo cual se recomienda en algunos casos iniciar con dosis bajas e ir aumentando de forma lenta y gradual, o utilizar formulaciones prolongadas para disminuir la incidencia en el paciente, ¿ya? Otra cosa que puede producir con largo uso es una disminución en la concentración plasmática de valores de vitamina B12, por lo cual actualmente las propias guías clínicas recomiendan hacer una medición de vitamina B12 en un paciente que está usando metformina de larga duración. Contraindicaciones. Actualmente han ido bajando un poco lo que son estas contraindicaciones. Por ejemplo, en lo que es insuficiencia renal, sí se recomienda hacer un ajuste de acuerdo al clearance de creatinina. La metformina se metaboliza en parte a nivel hepático y por lo tanto en pacientes con insuficiencia hepática no está recomendado. En insuficiencias cardíacas tampoco están recomendadas, ¿ya? En estos puntos, ¿por qué? Justamente porque la metformina tiene el antecedente de ser un causante de acidosis. Estados como una insuficiencia cardíaca, como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son estados de hipoxemia y por lo tanto el riesgo de acidosis puede estar aumentado en ese grupo de pacientes y es por lo cual no se recomienda tanto su uso en ese grupo, ¿ya? Insuficiencia hepática obviamente no, por el metabolismo hepático que tiene la metformina a ese nivel tampoco se recomienda. Uso cuidadoso a nivel de ancianos o pacientes con dolencias agudas, justamente con riesgo de acidosis, o uso concomitante de drogas nefrotóxicas, contrastes y o procedimientos quirúrgicos. Las reglas que existen actualmente para el uso, con un filtrado mayor a 60 no hay ninguna contraindicación, 45-60 igual se recomienda el uso, 45-30 se puede utilizar un 50% de la dosis máxima y un clearance menos de 30 no se recomienda el uso, ¿ya? Generalmente la recomendación que se tiene actualmente es así, aunque actualmente está saliendo más evidencia de que en pacientes aún con insuficiencia renal establecida, grado 3B, no existe acidosis consecuencia del uso de la metformina y por lo tanto probablemente después tal vez autorice su uso, ¿sí? ¿Preguntas de este medicamento? Ustedes a nivel del sistema público van a encontrar dos, van a encontrar ligonidas y van a encontrar sulfonilureas. Esos son los dos medicamentos orales que van a encontrar, más la insulina NPH y la insulina regular. ¿Preguntas que tengan respecto a este medicamento? Pablo. Ya, Doc. Tal vez me podría repetir, o sea, la posología de la metformina, porque, por ejemplo, bueno, mi abuelita tiene diabetes y muchas veces, por ejemplo, se descontrola en lo que es la glucosa y generalmente le mandan a veces incluso metformina a tomar 3 veces al día de 850, me parece que es.
Entonces, en esos casos, como que no suele tolerar el medicamento, entonces hay como que se debería hacer o qué manejo debería tener, En ese porque caso, siempre es lo que se metformina. puede, ¿ya? Sí, justamente como les mencioné, la metformina se asocia a efectos gastrointestinales en un 30% de casos, diarreas, dolores abdominales, sabor metálico, náuseas, flatulencia. Por eso las recomendaciones es iniciar con una dosis baja y ahí es aumentada de forma gradual. Si no funciona esto y los efectos persisten, se recomienda la utilización de una liberación prolongada, ¿ya? O sea, de medicación que tiene una liberación que dura 24 horas prácticamente, que la verdad la única que la tiene es la fórmula original, ¿ya? Entonces, en este caso se recomienda el uso de metformina, que se conoce como de liberación extendida. Las copias generalmente no tienen ese tipo de liberación y por lo tanto no van a tener el efecto de lenta liberación y así va a aumentar el riesgo de los efectos adversos. Si el paciente pese a eso no lo tolera, tendría que buscar un cambio de medicación o disminuir la dosis. Porque en su caso, ¿qué ocurrió? Pablo. Ya, doctor, sí, o sea, es que lo que pasa es que recuerdo que les saben mandar, por ejemplo, a tomar metformina, glibenclamida en la mañana y de ahí solamente metformina en el almuerzo y en la cena. O sea, le manda metformina, glibenclamida en la mañana y ¿qué más me dijo? Y metformina sola en el almuerzo y en la cena. Ya. Ahí la duda suya, ¿cuál termina siendo? Perdón, doc. ¿Cuál es la duda al final en que la prescripción si está mucho? Claro, doctor, es que eso digo, o sea, por ejemplo, suele, como le digo, descontrolarse, suele tener niveles de glucosa de 600 incluso a veces. Entonces No, ahí es cuando le 600 de glucosa con metformina, no, o sea, 600 de glucosa con metformina es que no está funcionando, no es suficiente, el paciente necesita insulinoterapia, ¿no? 600 de glucosa es un valor demasiado alto, hasta un riesgo de un hiperosmolar con 600 de glucosa. Un paciente con esos valores con uso de medicación oral tiene que ser insulinizado, o sea, ya no es candidata a medicación oral. No hay Claro, doctor, metformina justo le que pregunto. base a una glucosa de 600 a 100, 130, o sea, realmente el descontrol es bastante alto, entonces ahí sí necesitas ayuda de medicación oral. Y según lo que me dice, ya está usando metformina glibenclamida, que está usando lo que es sulfonilura, que es una droga oral potente, más metformina. Y aún así, con esas glucosas, el paciente debería ser insulinizado en ese caso. Ah, ya, sí, justo por eso le preguntaba, porque Sí, la sí, sí, doctora que totalmente. O sea, le están dando una dosis adecuada de metformina, que es la dosis máxima, le están dando 2500. Y aparte le están dando sulfoniluris. El paciente ya está con doble antidiabético oral, con glucosa totalmente en descontrol. El criterio ahí es insulinización. Ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Emilio? A ver, un momento. Emilio, ya. Sí, Doc. Doc, la metformina es para pacientes diabéticos tipo 2. Tipo Y 2. sí, y en el caso para los pacientes diabéticos tipo 1, ¿cuál sería el primer medicamento? Insulina. Paciente diabético tipo 1 es insulinopénico 100%, por lo tanto el tratamiento inicial es insulina, excepto en los diabetes de tipo LADA o diabetes latente autoinmune, en el cual el paciente tiene de inicio una reserva todavía de célula beta, aunque actualmente se ha visto que en esos pacientes dar un inhibidor de DPP4 podría prolongar un poco más la duración de la célula beta. Pero en diabetes tipo 1 de cajón es insulina, no funciona la medicación oral con esos pacientes. Gracias, Doc. Actualmente, les agrego, se están estudiando un poco los SGLT2 porque son mecanismos de acción a nivel renal y probablemente ver algún efecto en ese punto, pero de momento no, exclusivamente es insulinoterapia. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Ya, listo. Muchachos, vamos a dejar ahí por el día de hoy, ¿ya? Quería empezar adelantando un poco de la clase para poder continuar el día de mañana. Mañana continuamos a partir de las 3 de la tarde, ¿ya?